Entonces, a ver, mi tema en este día es el vacío con forma de Dios. Ese es el tema en este día. Y la parte de esta escritura que estoy leyendo, que es Salmos 42:7, dice: un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus olas y todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Este verso está hablando de un vacío. Y luego entonces nosotros, déjeme leer la información. El hombre busca, o el hombre está buscando una liberación, está buscando salvación, busca en su debilidad respaldo en medio de la incertidumbre, anhela a alguien a quien admirar, o sea que tiene una confusión interior que no sabe ni qué quiere, pues. Algo con que identificarse. Persigue en el fondo un hombre para que en lo más profundo está buscando también la felicidad. En esa búsqueda incesante, lo que en verdad pregunta es por el sentido, por el porqué de su existir. No se conforta con vivir, necesita una razón para hacerlo. Muchas gracias. Dicen que en una ocasión un predicador fue a predicar y andaba bien ronco. Y le hicieron un jugo de la cebolla, dicen que es buena. Ajo con cebolla y quién sabe qué tanto. Para que ya sepan los que predican. Y una vez un predicador fue a predicar a Nayarit junto con su compañero, y era el predicador, pero pues no pudo predicar porque le dolía la muela. Así que tuvo que quedar sentado en la banca. ¿Ya? Así que el hombre está buscando algo, está en la búsqueda de algo. Tiene muchas preguntas. Se pregunta para qué está aquí, a qué vino. Quiere admirar a alguien, pero no sabe qué es lo que quiere. Quiere sentirse identificado con alguna cosa, pero en realidad tampoco sabe que quiere sentir identificado. Está con una constante pregunta interior y no sabe que se está haciendo esa pregunta porque no se informa, no busca, no hace un análisis de sí mismo. Pero la Biblia dice que tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Y como no hace un análisis de sí mismo y no ora a Dios, pues no tiene respuestas. Y luego para poder conectar con Dios, pues se necesita como un camino, ¿no? Se necesita como abrirse paso. Muchas personas podrían escuchar a Dios a veces porque alguien más ya estuvo haciéndose la pregunta y clamó a Dios. Y cuando alguien ya en el tiempo antiguo estuvo haciendo la pregunta, incluso que no conoció a su nieto puede Dios y estar contestando la pregunta que hizo su abuelo, incluso su tatarabuelo. Es decir, una persona pudo haber estado buscando algo y buscó y clamó, pero no se le contestó porque no había camino, no había suficiente materia espiritual para contestar la pregunta. Y entonces viene Dios y como esa pregunta quedó ahí colgando, viene otra familia, el hijo, y luego vuelve a hacer la misma pregunta hasta que viene alguien y se va juntando. Y luego Dios dice: no, pues ya le hemos dado mucho, ya lo hemos cansado mucho a esta línea de sangre, vamos a empezar a mandarle respuestas, ¿no?
Y por eso a veces dicen, ¿por qué a qué le pasa esto? ¿Por qué a qué le pasa aquello? Y a mí no, o ¿por qué a mí sí me pasa? ¿Y por qué? Porque en realidad Dios responde a la línea de sangre de ustedes. Entonces por eso es que algunas áreas de ustedes son muy buenas y otras son muy malas, en parte porque está respondiendo a la respuesta que alguien se hizo antes. Alguien preguntó algo o incluso alguien sembró algo, hizo algo bueno y entonces ahora la persona lo está recibiendo por causa del antiguo. Y está en la Biblia, porque la Biblia dice que va a derramar la maldición de los padres, va a despertar la maldición de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Pero también dice que va a ser misericordia con los que millares de los que me aman y guardan mi mandamiento. Pero también no es nada más, porque nosotros somos como el pueblo que camina con Dios y luego están los que no caminan para nada con Dios. Pero esas gentes que no caminan con Dios no es como que Dios nomás las dejó ir, ¿no? Sino que les va guardando lo bueno que hayan hecho para poderlo reproducir en los de adelante, ¿no? O para poder responderles a los que vienen entre las generaciones futuras. Y eso pues lo puede uno ver si uno lee historia, o si uno lee la Biblia, o si uno ora. Entonces el hombre siempre se está haciendo esa pregunta, ¿no? Se está preguntando cosas, no sabe en realidad qué está pasando en su interior, porque es como, en realidad el hombre es como una computadora con mucho espacio. Es como una computadora con mucho espacio. Y como esa computadora no está conectada con Dios, o no tiene la llenura de la información, pues de Dios, entonces cualquier cosa entra a la computadora, ¿no? Entonces el hombre vive y luego de repente, más que nada, el hombre vive y busca en las cosas llenar el vacío que tiene. Y cuando digo cosas estoy hablando de todas las cosas, porque hay muchas cosas, formas de verlo, pensar que en la borrachera, en el baile, en el dinero, no hay ninguna cosa que realmente pueda llenar todo el vacío interior que hay en el hombre, incluyendo las cosas que él mismo te puede dar. Entonces dijiste, bueno, yo nací en el Evangelio, estudié, me casé, tuve hijos, todo bien. El hombre todavía tiene un vacío, porque las cosas que Dios le da al hombre no lo pueden llenar. El único sentido real que el hombre puede tener es cuando lo encuentra con una conexión en Dios. Entonces, tiene siempre que saber este versículo que acabamos de leer, o este párrafo de la escritura que leímos, se está hablando de una persona que de alguna forma no estaba en Jerusalén. No se sabe exactamente quién era, pero se cree que podrían ser es el grupo de David, podría ser cuando salió huyendo de Absalón, ¿no? Porque hubo un tiempo que se fueron de Absalón, se fueron huyendo y no estaban en Jerusalén, entonces no tenían la ubicación de la adoración, ¿no? Por eso dice, yo me acuerdo cuando yo guiaba al pueblo de Dios hacia la casa de Dios, ¿no? Y entonces el hombre incluso en la casa de Dios se acostumbra a la casa de Dios, y la misma casa de Dios se convierte en algo que él llena, pero no precisamente Dios. Y entonces se siente muy bien llegar a la iglesia, ¿verdad? Y tocar cantos y que prediquen y nos vamos a comer y después a dormir y esperamos el terrible día del Monday, del lunes. Pero nos acostumbramos a las cosas y nos sentimos bien porque las cosas nos dan cierto sentido de llenura. Pero Dios dice, no estoy tan interesado en que te llenes en eso, estoy interesado en que sepas que yo soy el que da eso, o finalmente que yo sea tu llenura, que es a través del Espíritu Santo, que la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo,
Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, por ejemplo, Jorge que estaba acá, no se quería salir de ahí, ¿verdad? No se quiere salir porque se siente muy a gusto estar un rato ahí, nomás allí. Y entonces lo sentimos porque el Espíritu Santo viene y luego nos llena. Pero en Dios entonces, eso dice, no, pues yo quisiera vivir así. Pues ya entonces por eso los monjes después agarraron para los conventos y se vestían así raro, ¿ah? Porque pensaban que ahí estaba la clave del éxito de su espiritualidad. Pero no es así. Igual las monjas también, ¿ah? Y entonces pues terminaron con una bola de homosexuales y todo eso que pasó en los conventos, que si lo buscan ustedes van a dar cuenta. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes que lo que nos va a llenar es Dios, no una forma. Nosotros pues vinimos aquí hoy, está bien todo, porque es la Biblia, está bien todo eso. Pero lo que Dios está buscando es que nosotros estemos conectados con Él. Y que estemos conectados y que aprendamos a que aquello que nos llena de la carne del mundo, finalmente se convierta en Él llenando, o en Él respondiendo, o en Él trayendo una respuesta a esa situación. Ahora bien, le voy a hacer la metáfora de ¿cómo dije que se llamaba? El vacío con forma de Dios, porque en realidad nosotros dice, déjame leer otra vez el texto. Un abismo llama otro abismo en el rugir de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Bueno, las olas de Dios dice que vienen. Entonces un abismo llama otro abismo, porque dentro de tu ser hay como un abismo interior así. Y entonces el único que lo puede llenar con sus ondas es Él, que lo puede llenar con las ondas de Dios, puede ser llenado con las ondas de Dios. Y muchas veces Dios puede permitir cosas en tu vida para que lo que te acostumbraste, o lo va a permitir, siempre lo va a hacer, para que lo que te acostumbraste a llenar tu vacío, te des cuenta que no puede realmente llenar tu vacío total, o que Dios está buscando Él llenar tu vacío. Entonces va a permitir que pasen cosas, como en este caso que salieron huyendo de Absalón, porque Absalón se rebeló, ¿no? Y entonces tuvieron que salir huyendo y se dice que fueron David junto con los hijos de Core que empezaron a componer ese canto, que era un grupo, no era una sola persona. Pero quiero poner el ejemplo de una gran casa. Imagine una casa moderna construida en el año 2026, que acabamos de entrar. Así que se va a esperar como 6 meses, porque la casa está grande. En la cumbre del confort y la tecnología. Al entrar se acciona desde el reloj inteligente o el celular. Las puertas se abren solas en su interior. Todo responde a la voz o a una pantalla. La iluminación, el clima, el entretenimiento. Las puertas son elegantes, los suelos de mármol brillante. Los diseños son exuberantes y atractivos de esa casa. Tiene la capacidad para una familia extensa, 5 dormitorios, 5 baños completos, cochera para 2 autos, un amplio estacionamiento. Posee el sistema de climatización más eficiente, lámparas de diseño, baños revestidos con azulejos de primera calidad y duchas que son un arte. La cocina es una maravilla, es un comedor espacioso, los sillones de la sala invitan al descanso absoluto, la ubicación es inmejorable, está en la mejor zona de la ciudad, cerquita de las tiendas. Todo está listo, es lo mejor de lo mejor, pero entonces, por alguna razón, ya se imaginó la casa, alguien desconecta la electricidad y el agua. De pronto aquella perfección se vuelve prácticamente inservible. Podrías pasar allí una noche, pero una profunda incomodidad se instala
Mira a tu alrededor los dispositivos inertes y te preguntas, ¿y esto para qué sirve? Aunque conozcas la función, sin la conexión esencial, es como si no existieran. Lo único que deseas es huir de ese cascarón vacío o desesperadamente buscar cómo conectar la corriente y el agua. Si no es posible, solo queda la frustración, el desasosiego, porque al cortar esa fuente, la vida de la casa no pierde todo su sentido. Ahora entonces nosotros somos como una casa, somos inteligentes. ¿Cuántos son inteligentes? Hablamos, leemos, escribimos. Tenemos muchas cosas muy interesantes nosotros. Somos personas que pensamos, nos imaginamos cosas. No es muy difícil de que cualquier persona de ustedes se convierta en una superpersona. Nada más que lea muchos libros y pronto esté en otro nivel emocional y espiritual que nadie lo puede tumbar de ahí, pues, excepto Dios. Pero lo cierto es que si nosotros estamos en esta casa, pero no tiene conexión, algo falta, algo no va a estar bien. Y por eso muchas de las veces los hombres no saben qué está pasando consigo mismos, porque no hay la conexión. Si tú llegas a una casa, más que nosotros en realidad estamos, si no hemos tenido mucha educación, ustedes tienen cierto nivel de comprensión de las cosas espirituales porque están en la iglesia. Pero cuando el hombre completamente es una casa completa con tantos medios, decía, el cerebro humano es como dice que hay quienes dicen que el panteón es el lugar de mayor desperdicio del mundo. Porque mucha gente quiso componer una canción, quiso componer una poesía, quiso componer un libro, quiso hacer alguna cosa en su vida, pero no se animó a hacerla, porque se sentía que no podía, no quería. ¿Saben que los hijos de Dan no pudieron lograrla por causa de que eran perezosos? En la Biblia. Busquen la historia y buscan en la Biblia. Luego entonces van a buscar a los hijos de Dan, si no es que eran los hijos de Gad, ¿verdad? Porque luego los nombres me confunden. Pero estos muchachos no les dijeron, esta es la tierra de ustedes, y eran los últimos en que iban a conquistar la tierra, pero dijeron, no, eso andar en la guerra a mí no me gusta. Ya nosotros ya peleamos un ratito con todos los demás, así que mejor se fueron donde estaba más fácil, pero no la que Dios les dijo. Entonces también cuando nosotros por pereza no buscamos exactamente lo que Dios dice, vamos a perder, es la tribu que no aparece en la escritura, pues. Aunque se dice que espiritualmente por ahí viene otra cosa, sin embargo, a la vista rápida, ellos perdieron su su dote por causa de la pereza. O sea que no querían entrarle, no querían sacrificio. Cuando nosotros no queremos sacrificio, nos perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, entonces esta casa está muy grande, nosotros somos personas con mucha inteligencia, con mucha capacidad, nosotros en realidad somos materia prima. La materia prima deja de ser materia prima cuando la empiezas a trabajar. Entonces tú tienes que trabajar en ti mismo para que Dios pueda trabajar en ti. Y la forma es conectar con Dios y seguir lo que Dios te está llevando a hacer. Y una de las cosas que hoy estuvimos intentando animarles es que necesitan orar con intensidad. Pero esa casa, las conexiones tienen que, para que pueda funcionar lo que hay en tu vida, tienes que estar atento a la conexión. Y la casa se conecta, si no estuviera la electricidad en una casa, es más, si no estuviera la electricidad en una casa no funcionaría bien, y si no hubiera agua no funcionaría bien tampoco, al menos a los estándares que nosotros conocemos hoy, porque antiguamente sabemos es que no había electricidad ni agua corriente en la casa, ¿verdad? Pero en los estándares que nosotros, y como yo estuve hablando de esa casa, no podríamos nosotros decir, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? ¿Por qué el agua corre? Porque antiguamente nos bañábamos con jícara, la gente se bañaba con jícara, ¿eh? Usted dice, ¿qué es jícara? ¿Verdad? Con un caso, agarraron un caso y se bañaban. O se iban directamente al agua, al río, ¿no? Pero ustedes entienden la idea principal de que si no hay una conexión, cualquier cosa que nosotros hacemos o poseemos no vamos a poder realmente ser plenos por causa de que falta la conexión.
Ahora entonces nosotros necesitamos la conexión con el cielo. Necesitamos saber es que entre todas las cosas que nosotros podamos hacer y disfrutar de la comida, de la bebida, y cuando digo bebida estoy hablando del agua de Jamaica, de la Pepsi, el agua mineral, de eso estoy hablando, ¿verdad? Ahora, la Pepsi no me la recomiendo, ¿verdad? Mucho, nomás cada fin de semana, porque el agua es más saludable. Lo cierto es que nosotros tenemos que saber es que si nosotros tenemos una esposa que sonríe con nosotros y nos tiene la comida lista, y en la mañana se levanta y nos hace el omelette y nos hace los frijoles y nos tortea y todas esas cosas, muy bueno, todo está muy bien, inclusive todo está bien. Llega a la casa, está limpia, el carro funciona bien, tu trabajo funciona bien. Pero hay un punto en el cual te vas a dar cuenta que todo eso como que no te llena realmente, o que hay algo que realmente no llena completamente. Necesitas una conexión con el Espíritu Santo, necesitas a Dios, porque va a haber un punto en el cual tal vez habrá alguien que siempre está así, ¿no? Y lo cierto es que va a haber un punto en el cual, o hay un punto en el cual sientes un vacío interior, que dices: me siento que no me calienta ni el sol, ¿verdad? Hay un momento en que llega ese momento en que dices: ay, Señor, estoy como que no me siento bien, estoy como que algo no encaja. Y lo único que hace es enojarte y echarle la culpa a los demás, porque sientes un vacío interior. Tú no sabes qué es, pero por eso te enojas. Tú necesitas entender es que sobre todas las cosas, lo espiritual es lo que te va a dar la verdadera conexión para que puedas sentir sentido de la vida. La Biblia dice: sin mí nada podéis hacer. Así es, el hombre puede poseer todo lo externo, éxito, reconocimiento, comodidades, pero si está desconectado de su fuente, de aquello que le da sentido verdadero, paz y vitalidad, toda su estructura, por impresionante que parezca, se convierte en una prisión fría y silenciosa. Busca afuera lo que solo puede hallar conectándose con su Creador. La Biblia dice en Juan 15:5: la vid, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El fruto que le estamos hablando acá no es un fruto de cosas, es un fruto de cosas espirituales. No es un fruto de cosas materiales, es un fruto de cosas espirituales. El hombre necesita conectarse con su fuente. Solo Dios puede dar un sentido completo a su vida, trascendiendo lo efímero. O sea, lo efímero es todo lo que se va a quedar aquí, todo lo que se va a quedar aquí, tu cascajo, güey. No, algunos van al gym, están cuadrados algunos. Yo no tengo problema, vayan al gym y estén cuadrados, pero ese cascajo se va a quedar aquí. Algunas mujeres aprendieron a hacer unas comidas tan tremendas, que todo eso se va a quedar aquí. Lo único que te va a quedar es que si tú lo hiciste para poder agradar a alguien más, para poder que alguien más se beneficiara. En este modo encontramos muchos sustitutos que parecen suplir esa necesidad: el trabajo, la comida, la familia, los bienes materiales, la intimidad, los amigos, las sonrisas, el entretenimiento. Durante un tiempo estas cosas nos hacen sentir que la vida es buena, nos prestan un sentido provisional, un alivio momentáneo, pero llega un momento inevitable para quien mira con profundidad
en el que ese sentido prestado se vuelve insípido, un instante en el que cada cosa que antes llenaba el vacío interior se revela irrelevante, incapaz de responder a la pregunta más honda. Es entonces cuando comprendemos que debe existir un sentido mayor para la vida, un propósito que no caduque. Que no dependa de las circunstancias. Ese sentido superior solo se encuentra cuando nos conectamos con nuestra fuente infinita, que es Dios. Porque al beber de esa fuente comenzamos a vislumbrar el verdadero motivo de nuestra existencia y descubrimos por fin nuestra auténtica razón de ser. En el libro de Juan 39:40, búsquenlo. Sirve que le tomo un traguito a mi té. ¿Mande? Juan 6:39-40. Nomás Juan. Ya saben que cuando la Biblia, sí es así, ¿verdad, Chuy? O alguien que me diga que cuando los apóstoles fueron a buscar, ¿sí saben quiénes fueron las primeras que se dieron cuenta de que el Señor había resucitado? Las mujeres. ¿Ah? Y dicen que el Señor las dejó para que llegaran primero, porque esas iban a regar así la información. Es lo que se dice. Y entonces sí saben que el primero que llegó a la tumba fue Juan, de los hombres, y Pedro llegó después. ¿Sí saben por qué? Porque Pedro tenía primera y segunda, no más. Y Juan tenía primera, segunda y tercera. Y por eso llegó primero. Ok, dice la palabra del Señor en Juan 6:39-40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nótese, estas cosas, Él dice, esto es lo que me encargaron a mí, y está hablando de puras cosas que van a resucitar. Pero también dice algo interesante que aplica para ustedes. Pues la semana pasada hablé del liderazgo, ¿cierto? Voy a volver a tocar un poquito de eso. Que dice, el que me ve a mí, crea. ¿Ah? Y entonces hay alguien observándote. Hay alguien observándote. ¿Ves? Te está observando. Y no es porque tú hagas las cosas bien. Tú nomás estás allí. Dios te escogió. No, nosotros estamos mal de la cabeza. Como esa idea que dicen que alguien dijo, y disculpen si los ofendo, pero voy a tener que decirlo porque es necesario, que Noé en el arca, ¿eh? Y luego dijeron, no, es que para poder ganar almas tienes que ser impecable. Pues yo creo que no era muy impecable Noé, porque nada se salvó nadie. No, es Dios el que despierta a la gente. Es Dios el que despierta a la gente. Lo que tú necesitas es creer que Dios despierta a la gente. Y entonces dice, que me vean a mí y que tengan vida eterna. Y entonces ustedes se convierten en agentes de cambio y de portadores de la vida eterna. Y Dios va a usar la vida de ustedes para que alguien más despierte a Dios en sí mismo. Y ustedes tienen que vivir lo que Dios les está diciendo.
Y cuando Dios le pone a alguien para hablarle de la palabra, háblele de la palabra. Sí, me explico. Háblele. A los hijos, no, eso no se escapan. Ahí sí que tienen que buscar la forma de hablarles de la palabra. Y en algún punto, usted va a tener que hablarle a alguien de la palabra en algún lugar. Y esa palabra se siembra. Y el conflicto que tenemos es que toda la gente quiere seguidores. Que Dios no le dio. Seguidores que Él hizo. Porque para tener seguidores no se necesita ser cristiano. Usted nomás necesita ser influencer. ¿Cierto? Y tiene seguidores. No le voy a dar una clase de cómo, porque no soy influencer. Entonces usted, toda la gente tiene que tener una plataforma allí y hacer algunos cuantos memes allí, unos cuantos, o un consejo, algo bien original, algo muy bien hecho, algo de calidad sobre todo, y va a ganar seguidores. Pero esos seguidores no precisamente usted los puede llevar al cielo o a Dios, porque usted puede llevar a un seguidor. Por ejemplo, mi esposa dice que quiere hacer más videos de pasteles. Alguien puede aprender cómo hacer pasteles, tal vez con mi esposa, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar conscientes es que el seguidor que siga a que está aprendiendo una receta de comida, pues ¿qué va a aprender? A cocinar. Pero la gente lo está viendo usted. Y en algún punto de estarlo viendo usted, Dios los va a despertar para que ellos puedan creer en Cristo a través de usted. O creer en Dios a través de usted. Eso es lo que Cristo estaba haciendo. Y bueno, déjeme seguirle diciendo sobre la importancia de los tesoros eternos. Porque la Biblia dice hacer tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, ¿verdad? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Así es que cuando usted agarra a Dios, ese es tu tesoro. Cuando usted permanece en medio de una situación difícil sirviendo a Dios, ese es su tesoro. Cuando usted falló o cayó, pero sigue con Dios, ese es su tesoro. El tesoro es quedarse con Dios por donde pase. Y déjenme contarle esta historia que algunos más o menos saben de qué estoy hablando y otros a lo mejor no, pero bueno. Hace tiempo acompañé a un hombre que estaba viviendo sus últimos días. Él lo sabía, yo también. Durante largo tiempo estuve a su lado compartiendo hospitales, enfermeras y heridas. Yo sentía que ya no tenía nada más que decir muchas veces, pero siempre el Espíritu Santo fluía. Es decir, muchas veces mientras estaba con él, yo sentía ¿qué le voy a decir a esta persona? Esta persona está pasando por un calvario. Pero todo el tiempo que iba a visitarlo, había una palabra que yo no sé de dónde salía, para serte honesto. Porque cuando yo estaba ahí, yo me sentía, al ver su situación, más desarmado que los indios cuando les quitaron las armas para matarlos después. Yo sentía que ya no tenía más que decir, pero siempre el Espíritu Santo fluía. Siempre cuando más lo necesitábamos surgía una palabra fresca y viva, justo delante de aquel que atravesaba la condición más dura o aquella situación que estaba pasando. Cuando ya faltaban unos pocos días y todos lo sabíamos, él primero me dijo con claridad, que fue que me atravesó más: no sé qué hago aquí, mi vida ya no tiene sentido. Yo lo veía, lo comprendía completamente, pero para mi sorpresa, igual, no sentía nada. Y pues ya ¿qué le digo? ¿Qué sentido tiene su vida? Es cierto.
Pero mi sorpresa llegó cuando al ir al Señor y sentarme en esa banca y platicar con el Señor y orar en silencio, le pregunté cuál es ahora el sentido de su vida, Señor. Hubo una respuesta, una palabra clara. Regresé a su lado y le dije: tu propósito en la tierra sigue vigente. Es el siguiente. Número 1, eres padre. Y tus hijos te van a ver que hasta sus últimos momentos creíste en Dios, lo cual es una semilla para su propio corazón. Segundo, tienes que rendir tu voluntad a Dios. Porque aún en tu condición rindes tu voluntad a Dios y aceptas lo que está permitido en tu vida. Ríndete delante de Él. Tienes que rendir tu voluntad delante de Él. Y tercero, tienes que alabar a Dios. Ese es un propósito. Como cuando Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaré allá. Dios dio, Dios quitó, sea Dios bendito. Y entonces el propósito de nuestra existencia se hace claro. Nací para alabar a Dios. Nací para adorar a Dios. Pero cuando adoro a Dios, yo quiero que Dios me dé carro. Yo nací para adorar a Dios y yo tengo que aprender a estar y aceptar la condición que en el momento Dios tenga para mí. Y si Él quiere alguna mejor, yo también la quiero, porque a nadie le gusta estar peor, ¿verdad? Dice que un hermano pastor de Estados Unidos vivía en México, un misionero que dio toda su vida a México, estadounidense. Y hay predicadores que, bueno, dice que andaba predicando y en una ocasión tenía ni un 5. Y dice que vino un hermano y le dijo: hermano, el Señor me está poniendo en mi corazón que le dé estos 100 pesos. Y yo no tenía ni para regresar para atrás para la casa del pastor. Y dice que le dijo el hermano: hermano, yo siento en mi corazón recibírtelos. Nosotros, por lo tanto, tenemos que saber es que nacimos para algunas cosas. Una de estas cosas es que nosotros tenemos que rendir esa voluntad. Eso es lo que realmente somos. Ustedes, todo lo que ustedes son, es su carro, su casa, su esposa, sus hijos, su esposo. ¿Sí o no? Lo que tú tienes que valorar es la rendición que tú tienes delante de Dios, lo cual te convierte en una persona que es muy valorada delante de los ojos de Dios. Y luego, la otra cosa que tienes que saber, estoy hablando de cosas profundas, no vienen de haber venido algunos aquí a la iglesia hoy, porque no está chévere el mensaje. Voy a tratar de que se haga chévere de alguna forma si puedo, Pero el asunto es que nosotros vinimos a esta tierra a rendirnos. Dios quiere que nuestra condición, nuestro espíritu, esté rendido delante de Él. Y Dios quiere que nosotros nos convirtamos y seamos gente que le glorifica en medio de toda situación, ya sea que sea alta o ya sea que sea baja. Pero la tercera es la que dije, porque nos convertimos en influencers sin celular. Ese es el líder. Porque te dije la semana pasada, no sabes tú cuánta gente copia tu caminada. No sabes tú cuánta gente copia tu forma de hablar. No sabes tú cuánta gente copia tu forma de expresarte, tu forma de peinarte. No sabes tú cuánta gente dice: fulano lo hace así, porque yo no voy a hacer así. Por lo tanto, tú tienes que entender es que tú eres un influencer. Representas algo y lo que tú representes se pega en alguien más. Y lo más grande que tú puedes representar es que tú tienes la palabra y continúas en la palabra, y continúas en la palabra, y continúas, y se pone frío y tú continúas. Y sientes que nadie te espera en la iglesia y tú continúas. Y sientes que no tiene sentido, pero dices: Señor, encuentras a Dios. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A qué vengo a la iglesia? ¿Sabes qué? Nomás sonríe a la gente y con eso todos están felices. Nomás de verte. No, sí, porque nomás falta una persona y uno dice: ¿por qué no llegó? ¿Usted piensa que no los extraña uno? Pues sí los extraña.
Y si no es que no hace nada, nomás viene y se siente y se aplasta ahí. ¿Sabes qué? No le hace, que siga viniendo. ¿Ves? Honestamente así hablamos como humanos. Aunque toda persona debería de encontrar, Señor, darle sentido a mí en la iglesia. ¿No? Te dice, bueno, es que todos tenemos un sentido de vida. Lo cierto es que el propósito también es real. Pero tenemos que entender que esto, ya sabes que lo que estás haciendo es que la Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque alguien más va a llegar y va a tomar tu asiento y tú posiblemente te vayas a ir al mundo. Ándele pues. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que nadie vaya a tomar el lugar que tú tienes. Lo que tú estás haciendo hasta ahora no mengües, hazlo crecer si es posible. O síguelo haciendo como lo haces hasta hoy. Y encontrar el propósito en Dios también es importante, lo cual en su momento pues se habla o se va a hablar. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que estar conscientes de que valoramos lo espiritual, que es lo más importante. Y lo más importante, dije, es que rindas, y que si tu corazón está rendido a Dios no le importa. Que dice que en una ocasión estaba, no sé qué pasó, que no llovía, ¿verdad? Y le dijeron al rabino, pues fíjese que no llueve, ¿qué hacemos? Y el rabino oró y dijo, vamos a hablarle al tiendero, al de la tienda, para que nos diga algo, ¿verdad? Porque el rabino conocía la vida seguramente del tipo este. Y entonces dice que llegó. Y el hombre no era predicador, no era rabino, no era consejero. Pero el rabino le dijo, fíjese que necesito que venga porque esta gente necesita oír algo y que no llueve. Y entonces dije que el comerciante, el tiendero llegó y les traía su pesa. La pesa de ¿saben lo que es la pesa, no? La puso en una mesa. Y dijo, lo único que tengo que decirle es que estas pesas no están huecas, son de veras. Ustedes tienen que no estar huecos, tienen que ser de veras. Y se fue y empezó a llover. Pero es importante que nosotros sepamos que lo que Dios está haciendo en nosotros es lo más importante que nosotros debemos de procurar. Lo que está dentro de nosotros. Lo que está dentro de la conexión, y sobre todo que la conexión que tengo con Dios permanezca viva. Y que sepa yo que yo estoy yendo hacia un lugar y que Dios pueda contestar hacia dónde estoy yendo y qué está pasando conmigo. Y si no sé para dónde estoy yendo y qué está pasando conmigo, hay un problema. Y entonces ese problema yo tengo que solucionarlo orando, buscando a Dios, hasta que entienda qué está pasando conmigo. O buscando el consejo de la palabra del pastor. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cómo puedo seguir avanzando? ¿Qué tengo que hacer para poder seguir avanzando? ¿Quién vive? Así que al compartir estas cosas con aquel hombre, pude ver que su rostro, en una reacción inmediata, por un momento entendió, se conectó con el Señor. Estoy seguro de que las promesas que Dios le hizo de guardar a su familia siguen vigentes. Sé que en el libro de Dios Él nos ha sido olvidado y que en cualquier obra espiritual que haya sembrado en esta tierra se manifestará a su tiempo. Esto es una profecía. Ustedes van a ver la vida de la gente. Esa a mí me encanta esa, Y de repente nomás pasan cosas. Mañana, muchas veces, creemos que el sentido de nuestra vida se reduce a la materia que poseemos por los logros visibles del presente, pero con frecuencia lo que perdura y cobra verdadero significado son las realidades espirituales. Estas tienen la capacidad de manifestarse más adelante en nuestra propia vida o incluso en la vida de quienes vendrán después de nosotros. Así que no, usted no más está sembrando para usted solito. Usted está sembrando para los que van a nacer después. El otro día yo tuve una visión.
Profecía que no se profetiza no es profecía. Así que sí, nomás que pues no me van a poder acusar de mentira o no mentir ahorita, porque eso no van a estar ni ustedes, a menos que ya sea para mi generación abajo de inmediata. Pero yo pude ver, estaba batallando con algunas cosas mentales, temores míos personales, y de repente yo vi una imagen que bajó. Y vi a una persona vestida de traje, con ese, ¿saben cómo se ponen ese chalequito debajo del traje? ¿Alguno se ha puesto chalequito debajo del traje? ¿Nadie aquí? ¿Tú sí? Yo nunca he llegado a esa altura. Y entonces vi a esa persona. Y el Señor era como un abogado, como una persona de ley. Y el Señor me dijo, tus generaciones van a tener el poder de cambiar la ley como ellos quieran. Pues yo no sé si van a ver mi generación inmediata y después los nietos. Pero lo cierto es que, y no necesito hacer nada, Dios es el que lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes. Es que ahorita tú estás trabajando no solamente por ti mismo, estás trabajando por alguien más. Hay uno de orgulloso, todo con la cabeza alta, todo inflado. Diga, ¿seré yo? Que la Biblia dice, el pueblo de Dios, su mayor problema fue que no, el orgullo. ¿Qué no dice la Biblia? Que no podían, dice la Biblia, el problema de Israel era que no, la servidura, tenían la servidura, ya lo investigué, pues significa que nomás estaban así, nada los bajaba. Pues les digo, los que no, ahorita nomás están viéndome, está la administración y viendo. Digo, Señor, ¿qué será? ¿Algún demonio que me está observando? ¿Qué? Agachen la cabeza, pónganse a orar. ¿Qué es eso de estar en la administración? Todo el mundo orando a Dios con los ojos cerrados y ustedes con los ojos paren cámaras. No, oren, o cuando menos escóndanse en la banca. No, porque eso, bueno, yo les digo, yo sé que ustedes no son malos, pero yo les digo, acá, y cualquiera de los ministros que está aquí, y yo les aseguro que cualquier ministro de otro lado les va a decir, porque el Señor me hizo ver más cosas ahí, nomás que no les voy a decir. Cualquiera que no está y que todos están, dice, esto es tan mal. Me acuerdo que el pastor Efraín como decía, ponte a orar, decía. Que es un montón de muchachos simplones, decía, nomás estar ahí parado. Así les hablaba él. Nosotros tenemos que estar conscientes de que si nosotros somos orgullosos y si no podemos vencer todas esas cosas, eso se va quedando en nuestra gente. Y nosotros pensamos que por ser orgullosos se nos va a respetar o vamos a agarrar algún estatus, pasquinas. Eso no sirve, es basura. La Biblia dice, el orgulloso Dios lo ve de lejos. Dios no está contigo. ¿Ah? Los que se humillan serán exaltados, dice la palabra del Señor. ¿Y tú qué estás haciendo? Con tu forma de actuar diferente, estás creando en el mundo de Dios una cosa que va a caer sobre tu gente en el futuro. Y cuando yo dije esta parte, puede ser incluso mala o buena. Porque lo que tú no rompiste, alguien más lo va a tener que romper. Le pasan a tus generaciones ese orgullo, esa forma de ser. Entonces cuando tú recibes y tú estás agarrado de Dios, sigues agarrado de Dios, en medio de todo, aceptas las humillaciones. Porque Dios lo hace. Pero algunos de ustedes no aceptan las humillaciones. Yo aprendí a comerme las humillaciones, yo me las como, no me gustan nunca. Pero ya después de que ya sé que ya no puedo hacer nada, yo tengo que conformarme que yo estoy así y que tengo que hacer lo que Dios me dice, como me lo dice. O sea, lo que Dios está permitiendo tengo que... Y si Dios, porque ya ha habido momentos en los cuales ha venido gente a querer, y Dios me dice, no, mándalo con un tubo, porque eso ya lo quebraste. Eso pasó hace mucho tiempo. Ya no perteneces a ese mundo donde la gente te hablaba así, de esa forma. Pero hay cosas que todavía seguimos pagando. Precios que todavía seguimos pagando. Entonces ustedes tienen que aceptar que Dios a veces usa las situaciones para moldearlos. Y usa a la gente para moldearlos.
Y tienen que aceptar, no es pecado, no les está pasando nada malo. No, oiga, ¿qué pasó? Que la Biblia dice, miren, ustedes están pasando por diversas pruebas, esas pruebas le van pasando a su misma gente alrededor del mundo. Y la Biblia dice, y reduzcan su condición a aquel que fue crucificado por ustedes. Imagínense, ¿por qué estaría pasando esa gente? Y ustedes por cualquier tontería no pueden bajar su orgullo. Y su forma, que están ahí todos orgullosos, o empezamos a renegar de Dios. ¿Sabes por qué estaría pasando esta gente? Que Dios le dice, reduzcan su mente a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. En otras palabras, ¿saben qué? Y yo sí lo he hecho en algunos casos. Yo no voy a decir porque no quiero ponerme, hay veces que me expongo, hay veces que no. Y hay veces que en grupos reducidos me expongo más. Pero el asunto es que sí lo he hecho, porque hay un punto en el cual dije, bueno, si el Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, ¿por qué no voy a pasar por esta pequeña humillación? Oh, no, pero ustedes son, yo no sé qué son, pero de Dios no. En ese sentido, porque no me la tomen. Es necesario que sepan es que Dios permite la humillación en nuestra vida para moldear nuestro carácter. Tú piensas que Dios está queriendo que tú llegues, porque todos nosotros quisiéramos que llegáramos a un lugar y que nos abrieran las puertas, que nunca el mesero nos trate mal. Pero ¿qué tal si cuando el mesero te trata mal? O un amigo, o un compañero, o un familiar te humilla, te hace sentir menos. Tienes que aprender a pagar ese precio. Hay algo que se está forjando en ti, que es más importante y que se está forjando dentro de ti algo eterno, un peso eterno. Ese es el eterno peso de gloria. Ah, no, pero ustedes trabajan con el orgullo, con el prestigio. Ustedes no saben cuando a ustedes les gusta el prestigio, les encanta el prestigio. Esas cosas, ¿saben ustedes que Satanás, esas son las cosas que escogió? El poder, el prestigio, la autoridad, el no ser controlado por nadie. Y Jesucristo, entonces, siendo el rey, no es que Jesucristo, no es que, sabemos que Dios es todo eso también, es poder, autoridad, dominio, riqueza, abundancia. Yo no creo en la pobreza, no me interesa creer en la pobreza, no me importa quién diga lo que diga. Yo no voy a creer en la pobreza porque mi papá es rico. Voy a creer en la pobreza, mi papá es rico. Pues hablando de mi papá del cielo. Es una estupidez. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y se hizo pobre, porque Él tenía que demostrarnos la parte que Satanás nos cogió. ¿Qué fue lo que le falló a Satanás? Que Él no quiso la parte de poder humillarse muchas veces. Porque saben ustedes que Satanás tenía nueve gemas, ¿no? Los sacerdotes tenían 12 gemas en el pecho, aquí. Escuchen, tenían 12 gemas. Satanás, cuando lo aparecen y lo describen, aparece con 9 gemas, nada más, con 9 piedras. Y las 3 que le faltan son las del sacrificio, las del dolor, del sufrimiento, las de pagar el precio de la humillación. Que vino Jesucristo y las cumplió todas. Porque Él vino ¿saben qué decir? ¿Saben que yo tengo, dijo Dios? Esa es una forma de poder explicar, no es como que hay un texto que diga eso. Pero lo voy a hablar como si Dios lo estuviera diciendo, porque esa es la idea que yo he visto. Dios es abundante, es poderoso. Es el Rey de Reyes, el Dios de los ejércitos. Que tiene ángeles que dice que si tú te paras delante de un ángel nomás al verlo, ángeles de guerra, empiezan a temblar. Y no son los ángeles del diablo, son ángeles de Dios, de guerra. Y tienen poder, pero Él mismo se humanó, que la Biblia dice que Jesucristo es Dios, se humanó para venir al cielo y decir, eso yo lo tengo, pero esto es importante, es más importante que lo otro. Esa es el agua, la conexión del agua y la conexión de la electricidad. Lo otro también, porque ¿quién no quiere vivir en una buena casa? Entonces,
viene Cristo demostrando esta otra parte que ustedes batallan para poder hacer. De que algunos de ustedes la han vencido, ¿cómo no? Yo no digo que no, han avanzado, pero otros nada, y otros no han ni empezado. Y otros muy poco. Porque la Biblia habla de Jesucristo el siervo, ¿sí o no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Eso es lo que dice la Biblia. No dice, aprendan de mí que soy poderoso, aprendan de mí que he hecho milagros, aprendan de mí que he hecho fuera demonios. No, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Y Dios va a permitir que pasen, si nosotros estamos en ese proceso, Dios va a permitir que pasen todas esas cosas para poder nosotros forjar en nosotros el carácter de Cristo. Porque lo único que ustedes quieren es dejar de pecar. Ustedes no quieren el carácter de Cristo. Es cierto, todo su problema es que quieren dejar de pecar, porque no se quieren sentir culpables, porque se sienten culpables de sus pecados. Pero en Cristo, cuando llega ahí también, te das cuenta que la acusación no existe. No hay acusación, no existe la acusación en Cristo. No, dice, ¿qué está hablando? Bueno, hacemos un estudio largo si quieren. Lo cierto es que ustedes tienen que estar conscientes de que el carácter de Cristo es el que Cristo está buscando para ustedes. La forma de Cristo en ustedes. Que la Biblia vuelve a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y haré descanso para vuestras almas. Y nosotros nomás estamos esperando que Dios castigue a alguien más porque no nos trata bien. Dios lo va a castigar. Y nunca trabajamos que la Biblia dice, escuchen, la Biblia dice, hey, lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Entonces, si Dios te perdonó a ti, tú no quieres perdonar a alguien más. Tú quieres que como alguien te trata medio mal, Dios lo castigue. Porque no está cumpliendo incluso las formas que tú piensas que debe de cumplir. Y estás terco que tú quieres que Dios lo castigue. O la castigue. Pero Dios no va a castigar nada. Porque Dios te está forjando a ti. Es lo que quiere es que tú te doblegues delante de Él. Y nosotros entonces tenemos que desarrollar en nosotros ese espíritu de Cristo, de gracia. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Fíjate que los hermanos no me hicieron fiesta. No me trajo pastel la hermana Malín. Era después de su cumpleaños. ¿Ya contaron mañanita? Ayer fue. ¿Era el día o no vinieron a visitar el día? Ayer. Fue tu mediodía. Yo fui a visitar. Lo cierto es que nosotros, y fíjate que no me estaban tratando bien. No se acordaron. No me cantaron la mañanita. ¿Quién últimamente fue la que dijo que no? ¿A quién no le cantaron la mañanita? Ojalá se les descomponga el piano porque no cantaron la mañanita. Nosotros, tal vez es una cosa muy aniñada, pero ustedes saben que dentro de ustedes hay todo eso. Que están esperando que Dios castigue a alguien más. Porque no solamente porque les hizo algo daño, sino porque no está cumpliendo las formas y las normas que ustedes se hicieron en su mente. Incluyendo que muchas veces acusan a sus hijos, al punto seguramente. Yo hace mucho que yo no sé a mis hijos si se sientan acusados por mí, pero yo creo que yo nunca le he dicho a mi hijo, te va a castigar Dios por no hacerme caso. Y entonces nosotros tenemos que trabajar dentro de nosotros la idea de gracia. Esos son pesos eternos. Cuando tú puedes trabajar tu peso de gracia, es decir, tú aceptas la gracia completamente, y por eso ahí no pueden aceptar la gracia, pero bien que están esperando que alguien más le caiga la desgracia. Ustedes mismos están en desgracia, porque dentro de su corazón yo ya conozco su corazón. Ustedes aceptan la gracia completamente de Dios y dicen, ¿yo por qué tengo que juzgar a otra persona? Si yo estoy bajo una gracia, es más, no tiene ningún sentido que si yo acepto la gracia de Dios, yo esté juzgando, condenando a alguien más, porque a mí Dios me tiene bajo la gracia. Pero yo nunca he pecado así. Y algunos de ustedes dicen, pero a mí no me ha pasado eso. Deja que Dios te agarre un día y 20, deja que lo pases, para no, porque aprendas que Él es el que te tiene. Lo cierto es que nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios está forjando dentro de nosotros un peso de cosas más excelentes. Porque estoy hablando de la gracia y algunos de ustedes no la captan. O si la captan, pues qué bueno. ¿Ustedes creen que la Biblia dice,
¿Por qué son salvos ustedes? Por gracia, ¿cierto? Y dice que tenemos que esforzarnos en la gracia. Y si nosotros estamos acercándonos al trono de la gracia, ¿verdad? Hay un trono de la gracia. El asunto es que nos estamos acercando a esta gracia, estamos acercando a la gracia, estamos desarrollando, que no nos sentimos culpables ni avergonzados, ni no, todo se nos resbala. Se nos resbala lo bueno que somos, o lo bueno que hacemos, o no nos sentimos muy bien porque hicimos algo bien. A mí me encanta escribir. O sea, me encanta, no creo que medio me encanta, porque si no me la pasara escribiendo todo el día. ¿Verdad? Me gusta cuando empiezo a pensar, le pregunto cosas al Señor y empiezan a llegar al pensamiento y digo, Dios mío, ¿sabes qué fuiste tú? Tengo que decir, fuiste tú, porque no puede ser. Yo le pregunto cosas al Señor y empiezan a llegarme y las apunto y las pongo allí. Y a veces se las lanzo a la iglesia, en los grupos, y a veces las escribo y me siento tan bien, déjame decirte, me siento pero muy bien, que necesito decirle al Señor, necesito que metas en mi cerebro que es, porque yo soy. Entonces la gracia se acepta cuando yo estoy sintiendo el orgullo de que hago muy bien lo asunto. Soy la mejor manera del lugar. Cuando siento que estoy haciendo la cosa, me siento empoderado, haciendo qué sé yo qué sé. ¿Qué será? Haciendo tu casa, haciendo a tu esposa, a tus hijas les hablo, o a tus hijos les hablo de una manera muy excelente. Te sientes empoderado. Tienes que meterte bajo la gracia de Dios. Cuando te sientes empoderado y aceptar que Dios quiere que estés bien, que Dios quiere que recibas todas esas cosas buenas, pero está bajo su gracia. Pero después viene que de repente te sientes que no te calienta ni el sol. Te levantas en la mañana y sientes amargura en tu espíritu. Te sientes odioso. Incluso te sientes nasty, sucio. En la mañana, de la nada. No pasó nada. Nadie le hiciste nada malo. Nomás en la mañana te sientes el peor persona del mundo. Yo sé que a ustedes no les pasa eso, pero bueno, por si acaso a alguien le pasa, se lo tengo que explicar. Y entonces se siente mal. Y lo único que hace es enojarte y le echa la culpa a alguien más. Te sientes acusado delante de Dios por alguna tontera que hiciste, algo que a lo mejor no tiene ni sentido, pero tú te sientes acusado porque la mente tuya empieza a tomar control de tu vida y no nomás te hace sentir a veces orgulloso, porque te empiezas a sentirte mal. Pero tú ya sabes que Cristo Jesús murió por ti, ese que no te afecta. Y yo soy salvo. Dios me ama a mí, aunque me sienta mal. Dios me ama. Mi condición de perdonado no depende de cómo me sienta yo. Depende de que yo creo que Cristo ya me perdonó en la cruz del Calvario. Y es así, nomás mental, así. ¿Ves? Y entonces, eso mismo, Dios te está ahí. Ese es un nivel que no sé cuántos están ahí, pero ahora lo voy a llevar al otro nivel que tienen que practicar también, porque no prácticas que uno hace. Donde tú estás enojado con alguien más, pero le extiendes la gracia. ¿Verdad? Le extiendes la gracia. ¿Ya? O si Dios me perdona a mí, ¿por qué no lo va a perdonar a ella o a él o a ellos? ¿Y por qué no les voy a desear el bien? Porque esa es otra. No deseamos el bien. No somos benignos. Esa palabra es uno de los frutos del Espíritu Santo, benignidad. Nosotros deseamos que a la gente le vaya mal. Levanten la mano, no se crean, no la levanten. Nosotros deseáramos que alguien reciba un castigo. ¿Sabes qué? Entonces tú no estás bajo la gracia. Entonces tú tienes que aceptar que si Dios deseo que le vaya bien. Yo deseo que Dios lo cubra, que Dios lo proteja. Pues estoy bajo la gracia, pero doy de gracia lo que recibí de gracia. Importante. Déjenme seguir leyendo porque tengo que cerrar. Dice, muchas veces creemos que el sentido de nuestra vida se reduce a la materia que poseemos
a los logros visibles del presente. Pero con frecuencia lo que perdura cobra verdadero significado o cobra verdadero significado son las realidades espirituales. Estas tienen la capacidad de manifestarse más adelante, o a los que van a venir después de nosotros. No solo actuamos para el ahora, sino que sembramos para el futuro, que trasciende nuestro tiempo. Hay cosas que plantadas hoy resucitarán a pasar de los años. De hecho, podrían trascender nuestra propia existencia. Esto es lo que el Señor confirmó al decir: yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces hay cosas que se van a manifestar en su vida presente, en su vida, con lo que les queda de vida. Digan 100 años. ¿No quieren 100 o quieren más? Déjenme decirles, tienen que aprender a agradecer todo lo que han vivido. Por eso lo más importante no es lo que acumulamos en esta tierra, sino lo que atesoramos en el cielo, porque eso se hace eterno y su futuro puede incluso alcanzar y bendecir nuestra propia carne en las generaciones futuras. Oí una voz, y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 14:13: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, los que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Van a descansar del trabajo que están haciendo, pero las obras que hicieron, y no está hablando de las obras de lo que lograron, no está hablando de cosas carnales, pues. Está hablando de lo que lograron. Fíjate que es muy humilde. Fíjate que es muy benigno o benigna. Fíjate que es muy perdonador o perdonadora. Fíjate que es muy de darse. Eso es lo que tú vas, es lo que vas a hacer. Pero cuando tú llegues al cielo, si tú no trabajas ninguna de estas cosas que acabo de decir y sigues con el cuello erguido, allá tú vas a ser un chapulín. Ay, Señor. Mira, vamos, oren por eso, que la palabra sea cada vez más dulce. Si tú no forjaste el carácter de Cristo en el cielo, vas a ser salvo. Pero en el cielo te van a ver una gente. Es el que vive allá en la orilla del Leal. Si se suponiera que hubiera casa en el cielo, dice, tu casa no va a ser muy importante en el cielo. Pero aquel que pagó el precio de la humillación, aquel que pagó el precio del sacrificio, aquel que pagó el precio de todas esas cosas espirituales que ustedes las entienden, esa persona en el cielo va a ser alguien muy importante. Algo que la gente lo va a respetar nomás al verlo, porque logró abandonar muchas cosas de este mundo, incluyendo que y una de ellas es esa. Fíjate, esta persona aprendió a aceptar la gracia de Dios, pero la daba. Quería que a todos les fuera bien, deseaba que a todos les fuera bien, y procuraba incluso orar o cubrirlos con su fe para que les fuera bien. ¿Quién vive? Yo no estoy hablando de cosas muy pesadas, Esto es importante. Pues nomás voy a leer los textos más por prueba, Porque la Biblia dice en Mateo 6, 19, 21. Aquí cuando está hablando de tesoros son igual, son las mismas cosas, hermano. No va a pensar que luego todos lo reducen al dinero, cosas así, pero bueno, Mateo 6, 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no miran ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no miran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, si tú estás haciendo el esfuerzo de aceptar la gracia de Dios, no te sientes culpable, no te sientes avergonzado, pero no acusas a nadie, y a la misma vez tratas de cubrir a los demás y decir, no, que no la vaya mal, que Dios lo cubra, que Dios lo guarde. Oh, no, es que, a ver, dígame, ¿a poco ustedes practican eso? Si lo hacen está bien, pero el asunto es que si lo hacen, pues eso es el desarrollo, eso son los tesoros que están haciendo en el cielo. Están buscando, procurando en su interior
de estas cosas. Están desarrollando el carácter. Esa es la cultura del cielo. La cultura del cielo. Esas son las personas y eso es lo que Dios está queriendo desarrollar con lo que viene en el futuro para la tierra. Ese tipo y forma de ser. Imagínense todo lo que va a venir si todos ustedes hicieran esas cosas. ¿Cómo? Si después más adelante todo esto, porque dice que se va a hacer un monte grande sobre la tierra. Entonces va a ser algo muy bueno. Así que si quieren, sí, ya pónganse de pie porque ya pasé de la hora. Así que los tesoros en el cielo. Estamos forjando el carácter de Cristo. Dios no acusa, pero no se debe acusar. Pero no nomás es eso. Están forjando el carácter de Dios mismo en sus vidas. Cuando dice el carácter de Cristo, hablando del carácter mismo de Dios. Y Dios quiere desarrollarlo en ustedes. Bueno, vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir: soy más que vencedor.